Bueno, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Como siempre les habla Manuel desde Utah y Joel, nuestro amigo Joel desde Paraguay. Hola Joel. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y hoy tenemos a otro invitado, el señor Christian desde Carolina del Sur. Hola Christian, Sí, buenas noches. buenas noches. Me dice Christian que bastante tarde en Carolina, ¿no? Son unas horas de diferencia. Sí, Ok. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los tres testigos del libro de Mormón. Vamos a dar una breve introducción a la vida de ellos, porque sorprendentemente yo fui miembro de la iglesia por más de 25 años y nunca supe mucho acerca de estas personas, a pesar de que son uno de los personajes principales de la historia de la iglesia, ¿no? Y por eso tenemos a Christian. Vamos a hacer, cada uno de nosotros vamos a dar una pequeña biografía de cada uno de los testigos. Y vamos a empezar con Martin Harris, que fue el primer escriba de José Smith, por eso empezamos con él. Vamos a empezar entonces con su vida personal. Martin Harris nació en Nueva York, en una ciudad, en un pueblito que se llama East Town. Fue el segundo de 8 hijos y poco se sabe de su infancia. Según el historiador Ronald Walker, guiado por su personalidad y actividades como adulto, el niño participó de los sólidos valores de su localidad, que incluían el trabajo, la honestidad, la educación rudimentaria y el temor de Dios. Harris fue un veterano honorable de 2 batallas de la guerra de 1812. Y tal vez ustedes me pueden ayudar un poco con eso. Yo sé que la guerra de 1812 fue una guerra contra Inglaterra, y eso es todo lo que sé. Sí, era como sobre deudas y problemas con la frontera y todo. Algunos asuntos de la revolución que permanecían después. Okay. Bueno, en 1808, Harry se contrajo matrimonio con su prima Lucy Ferraris y alrededor del año 1830, o sea, unos 22 años más tarde, el año de la organización oficial de la iglesia, Martín y Lucy se separaron, en parte por su continuo desacuerdo sobre la legitimacidad de José Smith, que en realidad Lucy nunca creyó en él y ella tampoco nunca creyó en las planchas de oro. Y también porque perdieron su granja, ¿no? Los Harris perdieron su granja al hipotecarla para ayudar en la publicación del libro de Mormón. Y según Lucy, se divorciaron en parte por acusaciones de infidelidad y por abuso por parte de Martin Harris. Hay una declaración en la que Lucy dice: en uno de sus arranques de ira me llamó la atención con el mango de un látigo que creo que había sido utilizado para conducir bueyes y era del tamaño de mi dedo pulgar y cerca de 1 metro de largo. Él me golpeó en la cabeza 4 o 5 veces y al día siguiente me echó de la casa 2 veces y me golpeó de una manera vergonzosa. Si la religión mormona es verdadera o falsa, dejo que el mundo lo juzgue, pero sus efectos sobre Martin Harris han sido que sea más airado, turbulento y abusivo en contra mía. Y parece que el tema este de la infidelidad era cierto porque en marzo de 1830 José Smith tuvo una revelación diciéndole a Harris que por favor no codiciara a la mujer de su prójimo. Y esto está en Doctrina y Convenio 19. Lucy murió el verano de 1836 y el 1 de noviembre de 1836 Harris se casó con Caroline Young, o Carolina Young, la hija de 22 años del hermano de Brigham Young, John Young. Y a pesar de una diferencia de edad de 31 años, Harris y su nueva esposa eventualmente tuvieron 7 hijos. Bueno, hasta el año 1831 Harris vivió en Palmyra, Nueva York, donde prosperó como granjero, y los vecinos de Harris lo consideraban un hombre serio, pero muy supersticioso. En una biografía se dice que Harris gozaba de una imaginación excitable y fecunda. Por ejemplo, se dice que Harris una vez imaginó que las sombras producidas por el tilteo de una vela era la presencia del diablo intimidando sus labores. Y un conocido de Harris afirma que éste había visto a Jesús en la forma de un venado, con quien conversó a lo largo de 3 o 4 kilómetros. Un ministro presbiteriano de la localidad lo llamó un visionario fanático y un amigo de Harris lo elogió como un hombre universalmente estimado por ser honesto y que su mente estaba saturada de maravillas. Tenía una reputación alocada por razón de su creencia en visitaciones terrenales, de ángeles y fantasmas, y otro conocido dijo: Martín era un hombre que sabía exactamente lo que te había prometido hacer, pero era un hombre popular por sus visiones de espantos. Así que era famoso entonces
por ser más que nada supersticioso, ¿no? Y muy trabajador. Bueno, en 1828, José Smith, restaurador del movimiento de los santos de los últimos días, quien también vivía en Palmira, dijo haber obtenido los registros de antiguos habitantes de las Américas, tallados sobre planchas de oro, ¿no? Como sabemos, y Harris ayudó a Smith financieramente y como escriba. O sea, como dijimos, él hipotecó su granja y con ese dinero lo ayudó a que publicara el libro y también se sentó con él y mientras José Smith usaba el Urim y Tumim para traducir, le dictaba y Harris escribía. Bueno, Harris le pidió a Smith que le diera certeza de que la obra era auténtica, él quería prueba, por lo cual llevó una sección de los caracteres grabados en el metal a Nueva York, donde se reunió con Charles Anton, y esto por supuesto es lo que hablamos la última vez, hace como 2 semanas. Anton era un profesor de lingüística en la Universidad de Columbia y terminaron con versiones diferentes de lo que pasó. Pero aparentemente, según Martin Harris, el profesor Anton dijo que la traducción era correcta. Y al mismo tiempo, la esposa de Harris se oponía continuamente a colaborar con su esposo y con José Smith, y después de traducir 116 páginas del manuscrito, Harris le pidió permiso para llevar el manuscrito a su familia, y después de mostrarle las hojas a Lucy y a otros, el manuscrito desapareció. Y la pérdida de la traducción inicial detuvo la traducción de las planchas por un tiempo, y permanentemente reemplazó a Martin Harris como escriba por otros, principalmente el señor Oliver Cowdery, del que vamos a hablar hoy, Oliver Cowdery, y a pesar de ello, Harris continuó ayudando a Smith con dinero hasta que se completó la traducción y más tarde con la publicación. Sí, y Manuel, la pérdida de las páginas, los 116 páginas, se cayó la culpa sobre Lucy, su esposa, ¿no? Que ella era responsable por o quemarlos o sacarlas y darlas a otras personas. Y seguro, ella siempre estuvo muy opuesta, ¿no? Yo me imagino también, ¿no? Pongámoslo en el día de hoy, que mi esposa es una persona muy práctica y yo vengo un día y le digo, mira, hay un profeta y lo tengo que ir a ayudar, vamos a vender la casa y le vamos... O sea, sería muy difícil para ella, ¿no? O sea, muchas mujeres en esa época creyeron y apoyaron a sus esposos, pero Lucy se parece que era una mujer muy práctica y yo no la puedo culpar, la verdad, por lo que hizo. Bueno, ella en la historia de la iglesia es una villana, ¿no? Yo recuerdo que cuando era joven hicimos un show de teatro Ajá. sobre Martin Harris y Lucy Harris y ella era la enemiga, era una persona terrible, pero uno se puede entender que ella estaba preocupada por perder Ujú. todo, no confiaba en su marido y sus decisiones y todo esto, entonces ella estaba luchando para preservar su propiedad y todo, ¿no? Bueno, y hay también que recordar que José Smith era famoso en el lugar donde él vivía por ser un buscador de tesoro. Y eso era una cosa, como dijimos, era una actividad criminal. Así que ahí hay más razón entonces para que ella fuera un poco escéptica. Sí. Ok. Y también Oliver Cowdery era buscador también de tesoros y por eso él y José Smith se llevaron muy bien porque tenían eso en común. Sí. Eso parece una cosa en común también, como dijimos, una de las esposas de José Smith, el papá era buscador de tesoro y así fue como se conocieron. ¿Sabes? Que era una actividad como jugar póker hoy, me imagino, ¿no? Algo que hacían en el barrio así para pasar el tiempo. Ah, Martin se involucró en la búsqueda de tesoro. que yo sepa, no. No, yo creo que no tenía tiempo. Era un hombre muy trabajador, eso es cierto, muy responsable. Pero era muy crédulo, me parece. Bueno, y poco antes de la publicación del Libro de Mormón, Smith indicó que se le había revelado que 3 hombres llamados como testigos especiales de la existencia de las planchas de oro, y Harris, Cowdery y un tercero, David Whitmer, fueron escogidos como los 3 testigos y su reporte conjunto, en la experiencia como testigos que habrían visto las planchas con un ángel y todo eso, aparece en todas las ediciones del Libro de Mormón. Y alrededor de 1854, 10 años después de la muerte de José Smith,
Harris afirmó que ningún hombre me ha oído negar de ninguna manera la veracidad del Libro de Mormón o la administración angelical que nos mostró las planchas. O sea, es cierto, él nunca negó su testimonio. Harris fue bautizado en los comienzos de la iglesia restaurada por José Smith y el 3 de junio de 1831, en una conferencia en la iglesia en Kirkland, Ohio, Harris fue ordenado al oficio de sumo sacerdote y con ese oficio sirvió como misionero en Pensilvania, Nueva York y otras regiones vecinas. En febrero de 1834 fue apartado como miembro del Sumo Consejo en Kirkland y en ese entonces el cuerpo oficial, judicial y legislativo de la iglesia. O sea, el Sumo Consejo era como los gobernadores del municipio, ¿no? Y en respuesta a conflictos entre los santos y los no mormones en Missouri, Harris se unió a lo que fue denominado el Campamento de Sion, con quienes marchó de Kirkland a Missouri, y poco después Harris y Cowdery ordenaron un grupo de 12 hombres, llamados primero el Sumo Consejo Viajante, y eventualmente se llamó el Consejo de los 12. Y no hay ningún registro, ¿no?, de que Harris y Cowdery fueran miembros de los 12. En 1837 hubo una disensión en Kirkland sobre la quiebra del banco de Kirkland. Hablamos de eso un poco la semana pasada, ¿no? Este banco que organizó José, el banco se fundió, mucha gente perdió el dinero y mucha gente se abandonó la iglesia a causa de eso. Harris condenó la quiebra del banco como un evento de fraude y estuvo juntos con los que por esa razón se fueron de la iglesia, se separaron y intentaron reorganizar la iglesia sin José Smith. Y guiados por Warren Parrish, los reformadores excomulgaron a Harris y Sidney Rigdon, quien se había mudado a Far West, Missouri, también abandonó la iglesia, ¿no? La iglesia organizada por Parrish en Kirkland tomó control del templo de Kirkland y recibió el nombre de la Iglesia de Cristo. Y en 1839 la Iglesia de Cristo rechazó el Libro de Mormón y se separaron de Harris, y etcétera, ¿no? Porque Harris nunca negó su testimonio al Libro de Mormón. Entonces, esta nueva iglesia renunció al Libro de Mormón y Sí. Harris salió de la iglesia. Sí, porque él nunca negó el Libro de Mormón. Tal vez un día podemos hablar, ¿no? Hay tantas iglesias que salieron de la iglesia original de José Smith. Y mucha gente considera que la iglesia mormona de hoy en día es solamente otra división de la iglesia original. No es la iglesia original. Pero bueno, ese sería un tema para otro día, porque es muy interesante también. Sí. Sí, también Oliver Cowdery se unió por un tiempo con James Strange en Wisconsin antes de reunirse con los santos en Iowa, pero yo puedo hablar sobre esto después. Ok, vamos a saltear entonces el tema de Strange, porque sí, ese también es un tema muy interesante. La iglesia de Strange hoy en día, en inglés, es la que tiene los derechos reservados del nombre de la iglesia, que yo no sabía, es muy interesante. Bueno, ya en una edad avanzada, Harris se quedó... Lo que me olvidé de decir es que la segunda esposa de Harris en 1856 lo dejó a él, porque ella se quiso ir con los santos en Utah y él prefirió quedarse en Kirkland. Y él sirvió como un guía del templo y él daba visitas guiadas en el templo a turistas. Y bueno, ya a una edad avanzada, Harris se quedó destituido de congregaciones en Kirkland. Eventualmente, por razón de su pobreza, aceptó ayuda financiera de los miembros de la iglesia en Utah, quienes reunieron $200 para que se mudara allá en 1870. Y Martin Harris se bautizó en la iglesia poco después de su arribo, o sea, se rebautizó, después de lo cual vivió 4 años y medio antes de fallecer con sus familiares en Utah. Y murió el 10 de junio de 1875 y fue enterrado en una ciudad que se llama Clarkston, que hoy en día hace una obra teátrica histórica que tal vez es similar a lo que hablabas vos, Joel, ¿no? Sí. Es en un anfiteatro al aire libre y se hace todos los años. Y hay una capacidad de 2.200 personas que van a ver esta cosa todos los años. Así que eso es Martin Harris, esa es su vida. Interesante me pareció, ¿no? Alguna de las cosas principales entonces que un hombre muy trabajador y honesto, pero muy crédulo. Se ve que era un poco violento también y bueno, eventualmente volvió a la iglesia. Yo creo que más que nada, perdón, ¿no? Me parece que muchos de la gente que volvieron a la iglesia fue porque Brigham Young los invitó. Y yo me imagino que debe haber sido porque, imagínense, este era el testigo del Libro de Mormón original, ¿no? Y quedaría mal que el testigo del Libro de Mormón se fuera de la iglesia. Pero esa es mi opinión. Sí, para la iglesia era un éxito para él ir a Utah y
reunirse con la iglesia allá dio más credibilidad para la iglesia y todo esto. Y ayudó con esta narración que las personas que salen de la iglesia eventualmente después de tener una vida difícil y llena de problemas, regresen como el hijo Claro. pródigo, ¿no? Claro. Y era el caso con Martin. Buen punto, sí. Ok, entonces pasamos a Oliverio. Muy bien. Bueno, Oliverio o Oliver Cowdery es una de las figuras muy importantes de la historia principal o original de la Iglesia mormona, pero a veces un hombre muy elusivo, o sea, es decir, que no hay mucha historia o biografía sobre él. Bueno, él era de la misma edad más o menos de José Smith, nació en 1806, también en Vermont, el mismo estado que José Smith. Y lo conocemos más porque fue el escribiente o escriba para José Smith durante la traducción de la gran mayoría del libro de Mormón. Y fue la primera persona bautizada en la iglesia. Y también fue nombrado uno de los más tempranos líderes de la iglesia. Y Christian, Sí, Oliverio y José eran parientes, ¿no? Primos distantes. bueno, sí, ellos son parientes distantes, primos distantes de alguna forma. Pero no se conocieron por esto. No se conocieron. Okay. Se conocieron por medio de familiares, pero no se conocían antes de 1829. Oh. De hecho, se conocieron el 5 de abril de 1829 porque Oliverio escuchó que José Smith había recibido de manos de ángeles las planchas de oro conteniendo las escrituras o los escritos de antiguos habitantes de las Américas. Y él mencionó a Smith que él había visto en una visión las mismas mencionadas planchas de oro 2 años antes de que ellos se conocieron. Bueno, ahora yo voy a mencionar que Oliver también asistió a la misma iglesia que el hombre Ethan Smith, quien escribió el libro Vista de los Hebreos, o View of the Hebrews en el original. Y ese libro, muchos tienen la teoría que José Smith copió o utilizó muchas partes de ese libro en el libro de Mormón. Sí, yo creo que ese libro, Vista de los Hebreos, es como una descripción, ¿no? De cómo los hebreos llegaron a las Américas, ¿puede ser? Sí, eso es. Entonces, José Smith, lo que se dice, la teoría es que José Smith lo utilizó como una base para crear la historia de los nefitas y los leítas, ¿no? Algo así. Algunos dicen que no es posible o no hay pruebas que José Smith sí tenía una copia de Vista de los Hebreos, pero es muy probable que Oliver sí tenía una copia o menos tenía acceso a una copia. Y bueno, es posible que él ayudó a José Smith a construir las ideas de ese libro. Bueno, en realidad no sabemos exactamente cómo se escribió el libro de Mormón, pero las similaridades de esos dos libros son demasiado que no se puede sobre... Claro, es demasiado casualidad, sí. Bueno, o sea, durante la traducción de las planchas para la publicación del libro de Mormón, José Smith y Oliver Cowdery se tomaron interés en la doctrina de la autoridad para bautizar. Pues ellos salieron al bosque y oraron a Dios que les revelara cómo podían bautizar. Como respuesta a su interés, Cowdery y Smith recibieron una visita, o sea, dijeron que recibieron una visita de Juan el Bautista del Nuevo Testamento, y él ordenó a estos dos para efectuar el bautismo, y después los dos entraron las aguas del río Susquehanna y el uno bautizó al otro. Pues así que José Smith y Oliver Cowdery fueron los dos primeros miembros de la iglesia o los primeros dos bautizados. Bueno,
líder muy importante en los primeros años de la iglesia. Fue editor o redactor de algunas publicaciones de la iglesia, algunas revistas y periódicos, y ayudó a José Smith a escribir el libro de mandamientos, o lo que después se convirtió en la doctrina y convenios. Ujú. Y en 1838, él y José Smith se separaron, o sea, se desarrolló una separación entre los dos. Y según la iglesia fue porque Oliver quería más poder. Según la historia es porque Oliver acusó a José Smith de adulterio. Y la evidencia es que él conoció, se enteró de que José Smith tenía una relación con una mujer quien se llama Fanny Alger. Ujú. Bueno, después de ser excomulgado por José Smith de la iglesia, él salió de la iglesia, de vivir con ellos, volvió a vivir en Ohio, donde trabajaba como abogado, y también fue a Wisconsin, donde trabajó por un tiempo con su hermano. Había seguido a James Strange a Wisconsin y vivió un tiempo allí, pero después en 1848 él volvió a la iglesia y se unió con los santos en Iowa, y tenía planes de volver, o no de volver, pero de viajar a Utah, pero murió en 1850 porque estaba bastante enfermo, pues nunca llegó a Utah. Pero como los otros testigos, él nunca negó su testimonio sobre el libro de Mormón. Ok. Ahora, como dijiste que él había ayudado mucho con varias de las publicaciones y todo eso, él era un hombre bastante educado, ¿no? Bueno, yo sé que él era maestro de escuela, pero me parece que en esa época era fácil ser maestro de escuela, ¿no? No sé cuál Sí, era el nivel de educación de él. y también como ser abogado en esa época, Ah, no existía como las escuelas de abogacía como existen ahora, pero también uno que podía trabajar con un abogado podía llegar a ser abogado. sí, parece que era un hombre bastante motivado, ¿no? O sea, como dijiste, él quería ser un líder en la iglesia, él publicó todas estas cosas, se convirtió en abogado, maestro, o sea, era un hombre que tenía mucha motivación, obviamente. Y yo creo que inicialmente hubo fricción entre él y José Smith porque Oliverio tenía más conocimiento Mm, y educación, pero José era el profeta, entonces claro. Oliverio trató de traducir, él trató de recibir revelación y todo esto y corregir a José Smith en sus revelaciones, pero José Smith tenía más esfuerzo de profecía y todo esto, y entonces Oliverio tuvo que seguirle, y después Sidney Rigdon llegó a ser tener más influencia con José que Oliverio. Bueno, es por esa cosa de tratar de traducir que tenemos la sección 9. Bueno, eso fue escrito por José Smith, pues tenemos a su versión de la historia, pero aquí se dice que Oliverio quería traducir y pidió a Dios que pudiera traducir, pero Dios lo dijo, el Señor le dijo, bueno, no es tiempo que traduzcas. Y como yo he visto muchas descripciones de Oliverio como elusivo o muy quieto, pues sabemos que José Smith era muy carismático, porque tenía mucha carisma. Y por eso yo creo que José Smith siempre iba a ganar en estas instancias. Sí, sí, definitivamente. Vamos a hablar sobre David. Ok, David Whitmer, él nació el 5 de enero de 1805, que era el mismo año de José Smith, y él nació en Pensilvania. Sus padres tenían 9 hijos y él era el cuarto. Su familia se mudó a Fayette, Nueva York, que estaba cerca de Palmyra. Y la familia Whitmer fue uno de los primeros adherentes al movimiento de los santos de los últimos días.
Whitmer escuchó hablar de José Smith y las planchas de oro en 1828, antes de la fundación de la iglesia, mientras hacía un viaje de negocios al pueblo de Palmyra, Nueva York, y allí conversó con su amigo Oliver Cowdery, quien era de la creencia de que debía haber algo de verídico en el asunto. Creo que Oliverio era un maestro en la casa de los Whitmer, y también Oliverio quería a la hermana de David Whitmer y eventualmente se casó con ella. Entonces Whitmer y su familia creyeron en la historia y permitieron que José y Oliverio y Emma vinieron a su hacienda en Fayette para completar la traducción del Libro de Mormón, y la mayoría de la traducción ocurrió en su hacienda en Fayette. David Whitmer fue bautizado en 1829 por José, y aproximadamente durante esta misma época fue uno de los 3 testigos de las planchas de oro y vio un ángel y las planchas en una visión. La iglesia fue organizada en la casa de David Whitmer el 6 de abril de 1830 con 6 miembros primeros, y David fue uno de los 6. Y después de la organización de la iglesia, Whitmer fue ordenado al oficio de elder en junio de 1830 y al oficio de sumo sacerdote el 5 de octubre de 1831. En esta época, José Smith dijo que el condado de Jackson County en Missouri era un lugar de recogimiento para los santos, y que era la ubicación del jardín de Eden bíblico, y que sería el futuro sede de la ciudad de Sion, la Nueva Jerusalén. Entonces David Whitmer y varios otros miembros se mudaron a Missouri, pero no se mezclaron muy bien con los missourianos y fueron expulsos del condado en 1833 por violencia. Establecieron la ciudad de Far West, y en 1834 José Smith ordenó a David Whitmer para presidir sobre la iglesia en Missouri, y también le ordenó como su sucesor en caso de que el profeta muriese o apostatara. Oh, wow. Y durante esta época, sí, la iglesia era dividida entre Ohio y Missouri, y José Smith y la primera presidencia gobernaban en Kirtland, y David Whitmer y sus consejeros gobernaban en Missouri. Pero ese era un título más como temporario o religioso. No sé si me explico. Era religioso, era como él era considerado un presidente de la iglesia en Missouri, no era como un presidente de la estaca o algo así. Ok, o sea que tenían 2 presidentes de la iglesia entonces. Sí, pero José Smith mantenía el cargo principal, pero él era ordenado sucesor en esta época, pero era por un tiempo corto. Ok. También Oliver fue presidente o asistente de la iglesia por un tiempo. Ok. Sí, el segundo elder o asistente, presidente asistente, ¿no? Hoy en día es confuso, ¿no? Porque los títulos o los cargos en la iglesia han cambiado tanto. Los nombres, las responsabilidades. Parece que el sumo sacerdote en realidad es miembro del sacerdocio arónico. Por eso las responsabilidades de ellos eran más temporales. Y hoy en día se considera parte del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Y es difícil de entender porque se cambian los nombres. Oliver fue el segundo elder, 1830 hasta 34, también, y después fue presidente asistente de 34 hasta 38 cuando fue excomulgado. Ujú. Era miembro de la primera presidencia de 37 hasta 1838, y también fue apóstol de 1829 hasta 1838. Fue uno de Ok. los primeros apóstoles. Es interesante que los 3 testigos escogieron los 12 apóstoles. Ellos formaron un comité de selección
y ordenaron a los miembros originales del Quórum de los 12 Apóstoles en 1835. David Whitmer continuó viviendo en Missouri con sus consejeros, que era W. W. Phelps y su propio hermano John Whitmer, y presidieron sobre la iglesia allá hasta 1837. En esta época, en Ohio, el banco colapsó y Smith y su consejero Sidney Rigdon fueron a Far West, a Missouri, y controversias sobre asuntos de propiedad y reclamos sobre el carácter de José Smith resultaron en la disolución por José de la presidencia de Missouri. David Whitmer renunció de la iglesia y sus consejeros fueron excomulgados. Whitmer y el restante grupo de excomulgados se les conoció en la época como los disidentes, quienes tenían en su propiedad grandes propiedades de tierras en el condado de Caldwell, Missouri, y que querían recuperar de la iglesia. Sin embargo, Sidney Rigdon de la primera presidencia dio un discurso llamado desde entonces el Sermón de la Sal, y él pregó de la escritura de Mateo capítulo 5 versículo 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Entonces Sidney Rigdon comparó a los disidentes como la sal que pierde su sabor y pidió la expulsión de los disidentes del condado. Un grupo de fieles formaron una sociedad secreta llamada los Danitas, que tenían el objetivo de la extradición de los disidentes. Entonces David Whitmer y su familia huyeron de allá a la vecina ciudad de Richmond, Missouri, y Whitmer y el resto de los disidentes se quejaron frente a no mormones del noroeste de Missouri en relación a su expulsión forzada y la pérdida de sus propiedades. Y esto contribuyó a la guerra mormona que ocurrió cuando los vecinos, los missourianos, expulsaron a los santos de los últimos días del estado. Entonces es difícil dar la culpa o a los disidentes o a los santos o a los missourianos. Todos eran responsables de alguna manera. Últimamente los missourianos, en mi punto de vista, eran los más culpables por no obedecer a la ley en esto, pero los disidentes contribuyeron por reclamar y quejarse de lo que pasó con ellos, y ellos tenían razón, pero contribuyó a un incidente muy grave. Sí, hay personalidades como Sidney Rigdon, eran bastante, eran un poco fanáticas, ¿no? Especialmente Sidney Rigdon era bastante fanático, así que no es difícil imaginar a alguien así como, si no están dispuestos a hacer todo lo que les decimos, váyanse. Y lo interesante es que eventualmente Sidney Rigdon también se fue de la iglesia. Es interesante que hoy en día no hay tantas personalidades tan fuertes como José Smith, como David, como Sidney Rigdon, como Martin Harris. O sea, se parece que los 12 apóstoles ahora son más o menos muy parecidos, su nivel de carácter Sí. Yo creo que eso tiene también que ver con el hecho de que la iglesia era nueva. Hoy en día no hay como un estereotipo del profeta, del apóstol, ¿no? Son todos más o menos lo mismo, todos actúan de la misma manera, pero en esa época era algo nuevo. Sí, ahora es una burocracia, o sea, Sí. necesita administradores o Ujú. personas que pueden manejar la compañía, ¿no? Sí, definitivamente. Y hoy en día, por ejemplo, hoy es domingo acá cuando estamos grabando este programa, es domingo y hoy fue la conferencia. Y la noticia más importante de esta conferencia fue que ahora los jóvenes varones pueden ir a la misión a los 18 años. Y ese es como el primer anuncio grande o cambio de administración así en la iglesia en años. Pero en esa época estábamos hablando de cambios doctrinales, ¿no? La gente discutía cuál era la doctrina de la iglesia. Hoy en día no se hace eso. Imagínense, el cambio más grande es que ahora los chicos pueden ir a la misión un año antes.
O sea, no. En esa época estaban hablando de de la personalidad de Dios, claro, de la organización de la iglesia, eran cosas muy diferentes y mucho más dramáticas también. Sí, y cuando José Smith fue asesinado en 1844, hubo una división entre Mm, los miembros. La mayoría siguió a Brigham Young, pero Sidney Rigdon, James Strange empezaron grupos también. Y David Whitmer, por su llamado en 1834 como el presidente y sucesor en Missouri, fue escogido para liderar a un grupo en Kirtland llamada la Iglesia de Cristo, pero él nunca fue allá y la nueva iglesia se disolvió con relativa rapidez. Whitmer continuó viviendo en Missouri y él llegó a ser un alcalde, entonces él era un miembro respetable de la comunidad y en 1887 el rey afirmó su aseveración de ser el sucesor legal de José Smith y organizó una segunda iglesia de Cristo. Él publicó un folleto denominado Un discurso para todo creyente en Cristo, que es bien conocido, en lo cual él afirmó su testimonio del Libro de Mormón y censuró a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces quería leer una parte de esto y cuando él dijo que nosotros no endosamos las enseñanzas de cualquier uno de los mormones así llamados o los santos de los últimos días que están en conflicto con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se enseña en el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón. Se han ido una gran medida de la fe de la Iglesia de Cristo, tal como se estableció en primer lugar, por hacer caso a las revelaciones dadas por medio de José Smith, quien, después de haber sido llamado por Dios para traducir su palabra sagrada, el Libro de Mormón, derivó en muchos errores y dio muchas revelaciones de introducir doctrinas, ordenanzas y los oficios de la Iglesia que están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Debido a Dios dando a José Smith el don de traducir las planchas sobre las cuales estaba grabado las escrituras nefitas, la gente de la iglesia pone demasiada confianza en él, en el hombre, y cree en sus palabras como si fueran de la propia boca de Dios. Ellos han confiado en un brazo de carne. Miraban a José Smith como legislador. Miramos a Cristo y solo creemos en la religión de Jesucristo y no en la religión de cualquier hombre. Entonces, David Whitmer, después de salir de la iglesia, él creyó y pensó que el Libro de Mormón era divino y que José Smith tenía el don de traducir y recibir revelación, pero que él era un profeta perdido, ¿no? sí. Y que él quería volver a la doctrina original. Entonces él rechazó la poligamia, rechazó muchas de las enseñanzas adicionales de José Smith. Y él dejó su iglesia a su sobrino y esta iglesia sobrevivió hasta los años 1960 y David Whitmer falleció en 1888 en Richmond y él era el último testigo para morir. Hoy en día también la iglesia reformada y muchas de las iglesias en realidad que han salido de la iglesia, ellos creen en José Smith, creen que José Smith fue el verdadero profeta hasta cierto punto y todo lo que hizo después de eso, como por ejemplo, como dijiste, la poligamia, ellos ya no creen en eso. Entonces vuelven a la teoría original y uno de los principales que hacen eso son los de la iglesia reformada, hoy en día conocida como la iglesia de Cristo. Y después tenemos otros que rechazan a Brigham Young, entonces vuelven a José Smith, incluyendo la poligamia y todo eso. Sí, los varios grupos Sí, fundamentales fundamental, ok, sí. que creen que la iglesia debería continuar a practicar la poligamia, ¿no? Entonces David Whitmer nunca volvió, ¿verdad? Bueno, él nunca se unió con Brigham Young. Ok. Era el único de los testigos para salir de la iglesia y nunca volver. Él crió su propia iglesia. Entonces Oliverio sí volvió. Sí, Oliverio, yo
y de hecho tenía planes de viajar a Utah, pero murió antes de poder hacer eso. Okay. Y Brigham Young le pidió que él fuera a Washington, a la capital de los Estados Unidos, para pedir para que Utah pudiera llegar a ser estado, pero está demasiado enfermo para viajar a Washington y unos meses después murió. Bueno, entonces esta es nuestra presentación de los 3 testigos. No sé si alguien tiene algo más para compartir antes de que cerremos. No, es un placer estar con ustedes. Ok, Joel. Los 3 hombres son muy interesantes, muy importantes en la historia de la iglesia, especialmente los primeros años, y cada uno merece su propio podcast, pero Sí, dio para sí. conocerles un poco, ¿no? Ujú. Es una introducción un poco básica. Por supuesto vamos a hablar de estos hombres a medida que sigamos hablando de la historia de la iglesia, pero es una introducción muy básica. Pero bueno, gracias entonces por su preparación. Yo aprendí mucho hoy y les agradezco entonces a nuestros oyentes. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal ahí en iTunes y que visiten nuestra página de internet en pesquisasmormones.com, el grupo de Facebook para dejar comentarios, preguntas, sugerencias. Y muchísimas gracias, Planel. Gracias, Joel. Gracias, Cristian. Gracias a usted. Ok, y nos estamos hablando la semana que viene. Adiós. Adiós.